Decíamos que hablábamos de la utilización de los recursos y de la selección de los recursos forrajeros como una fuente de pérdida, la mala decisión. Y quizás este gráfico que tiene sus años y está más relacionado a ambientes de centro, norte-centro de la provincia de Buenos Aires, pero es extrapolable a cualquier situación pastoril en Argentina. eh, Muestra en un plano, en un corte transversal, en donde muestra tres ambientes o cuatro ambientes, tres ambientes le diría, que es loma, media loma y bajo. Esa loma, media loma y bajo para la provincia de Buenos Aires, estamos hablando quizás de 50 centímetros de diferencia entre la loma, media loma y bajo. Digamos, esto es muy sensible, muy sensible. Y donde vemos las especies cómo van cambiando, cómo se van adaptando una a otra, esos micro relieves, y la posibilidad de la mala toma de decisión de utilizar un material en un ambiente o en un microambiente erróneo generará pérdidas. Estas pérdidas, vuelvo al concepto de lo invisible, ¿no? Porque lo visible, lo espectacular, es relativamente fácil de ofrecerlo. Por ejemplo, uno pensaría, vamos a un extremo, de una alfalfa sembrada en un bajo dulce, bueno, casi que un bajo también alcalino, ¿por qué no? Uno casi pensaría que hasta le va a costar implantarse, o sea, le va a costar implantarse, y uno pudiera hasta llegar a la situación de que no nacen prácticamente plantas. Pensemos en un bajo que tiene problemas de anegamiento, asfixia de raíces, en fin, no puede explorar todo eso, presencia muchas veces de algún horizonte que genera baja permeabilidad. Entonces, bueno, uno iría, revisaría el lote, pensaría en la especie que se utilizó y es algo visible. Son pérdidas, son pérdidas. ¿Y cómo las tengo que cuantificar? Y no solamente tengo que cuantificar los 120, 150, $200 que perdí por hectárea en cuanto a la siembra, sino la oportunidad que perdimos de ese lote, de que ese lote iba a generar 8.000, 10.000, 12.000 kilos de materia seca, oferta por hectárea, y es la otra pérdida. O sea, no es una de las pérdidas económicas financieras, y la otra es la pérdida en la productividad, que también es una pérdida, y está en lo más importante. Y muy más importante aún, cuando estábamos hablando de este ejemplo, donde estamos hablando de una especie un potrero que nos iba a generar 3, 4, 5 años de producción, ¿no? Pero eso es una condición. Lo más difícil es cuando empezamos no lo hacemos tan espectacular, digamos, eso. Por ejemplo, movemos materiales de media loma abajo, o de bajo o de loma a media loma, y los comportamientos son erráticos y no se manifiestan. Por ejemplo, podemos pensar un ryegrass perenne en una media loma, donde no se va a terminar de sentir incómodo del todo, pero no estará en su ambiente adecuado, donde muestra toda podría mostrar su potencial. Entonces, de alguna manera, esas son pequeñas pérdidas de productividad que van generando en nuestro sistema, y quizás estamos hablando de un 5, de un 7, de un 10% de pérdida de potencial, que cuando hacemos la sumatoria en nuestra planilla de
rerotación son los números, son las toneladas de materia seca digestible que al final de la campaña nos faltan para poder llegar a la carga adecuada, para poder llegar a la producción de carne que nosotros queremos desarrollar. Entonces, un componente importante a tener en cuenta es la elección, decíamos, de la especie, ¿no? También es también la pérdida, recién veíamos la pérdida de la mala selección. También podemos ver la contracara de esa moneda, que es el efecto que tiene la correcta toma de decisión de ambientes deprimidos, ambientes con ciertas limitantes que son influenciados e impactados por pasturas que tienen alta productividad, que se adaptan a diferentes ambientes, que generan persistencia, o sea, inclusive con sobrepastoreos tienen mejor comportamiento durante de persistencia, se persisten más ante esos pastoreos y permiten altas frecuencias e intensidad de pastoreo que otros materias no. Puntualmente esta gráfica la vamos a desarrollar un poquito más en nuestra clase asincrónica del curso, y bueno, hay mucho para discutir y muchísimos ejemplos, pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea que así como con un buen diagnóstico nosotros podemos definir las pérdidas que estamos teniendo en nuestro sistema, también existen herramientas que pueden generar que podamos revertir esas pérdidas. Por eso decía, hablaba de la contracara de la moneda. Y esa información va a estar basada, decía, en curvas de crecimiento, desarrollo de estos productos a lo largo de la temporada y de entender y tener la información adecuada para el mismo. Esta curva ya tiene más de 22 años, pronto va a cumplir 25 años de información y que sigue siendo hoy válida como herramienta de toma de decisiones. Un ejemplo que nos demuestra la exuberancia y que de alguna manera pensemos en esa primera curva que veíamos en la presentación de cómo va la dinámica, cómo va cambiando la calidad de las pasturas a lo largo del sistema de producción, a lo largo del ciclo de crecimiento, perdón, en los sistemas de producción, y cómo pensemos en ese potrero. Este es una foto sacada en un campo en Formosa. Pensemos en potreros muchas veces en estos casos de superficies amplias, con relativa posibilidad de definir, no de definir, sino de ajustar, esa es la palabra, asignación forrajera en estos casos, y la mala utilización de estos recursos puede hacer que una pastura que se vea exuberante, llena de materia seca digestible, en pocos días se transforme en algo que no redunde en los resultados que nosotros estábamos esperando. Y quizás el momento para ingresar a ese potrero era anterior, quizás la decisión era no esperar hasta último momento, si bien en ese momento es cuando tengo mayor cantidad de materia seca digestible por hectárea, pero está justo en el punto de quiebre, en el punto donde la incorporación del aumento de la tasa de fibra, el porcentaje de fibra de detergente neutro y la disminución paulatina de la digestibilidad va a hacer que perdamos nuevamente
perdamos la posibilidad de aprovechar al máximo ese potrero. Quizás esta es una situación un poquito menos crítica, donde nos da un poquito más de posibilidad de tomar decisiones para consumir este potrero. Podemos ver que poco a poco, si bien está en un estado fenológico menos avanzado que lo que habíamos recién, para el mismo genotipo, vemos cómo ya este tipo de genotipo va generando estructuras tallos, vainas, macollos, dignificados para soportar la estructura, esa arquitectura y para soportar toda esa producción de materia seca y este es el momento quizás de empezar a pastorear y controlar las pérdidas, por decirlo de alguna manera, en este tipo de productos. Pero no solamente en las... hay pérdidas en la C4, también podemos tener casos de pérdidas en la C3. Por ejemplo, puede ser en regiones con alta incidencia de roya, la selección, en este caso estamos viendo festucas, un grupo de festucas que están claramente marcadas por diferencias de susceptibilidad, de resistencia a la enfermedad. Bueno, puede ser, acá puede haber dos componentes, puede haber un componente que tiene que ver con la mala selección del genotipo del cultivar que tiene susceptibilidad para esta enfermedad en estos ambientes, o también puede ser que sabemos que la roya no se manifiesta todos los años y se manifiesta con distintos grados de intensidad y distintas razas. Uno podría decir, una vez que la enfermedad está, cómo romper esa enfermedad, cómo romper ese ambiente para que esa enfermedad no prospere, y tomar mal la decisión podría hacer que tengamos una serie de pérdidas o que, como decíamos, dejásemos de producir la cantidad de materia seca que pudiéramos producir, o sea, que estemos de lo real a lo potencial, estemos ampliando la brecha, ¿no?